Muy buenos días, paz y amor, hermanos, amigos y radioyentes de este canal, que como siempre digo, tanto edifica y tanto bien hace a todo aquel que lo escucha. Mi nombre es Diego Martín y como cada jueves, desde esta bella tierra como es Irlanda, tengo la bendición y el privilegio de poder compartir con todos ustedes un pensamiento que a modo de devocional espero que pueda llegar a cada uno de vuestros corazones y sea de mucha bendición. Como siempre, desde la atalaya, como vocero de parte de Dios traigo mensajes, voces, gritos que nos avisan de los peligros que vienen, de los peligros que ya están entre nosotros, de aquello que ya ha anidado en nosotros y alertando porque puede que ya algunos llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta semana quiero compartir un pensamiento que es muy importante y para ello quería recordar una historia que muchos ya conoceréis pero que es bueno recordarla para ponernos en contexto. Rebeca era la esposa de Isaac, estaba embarazada de mellizos y ya desde el vientre había una guerra entre los dos hermanos. Dios se había pronunciado que eso era debido a que entre ellos había dos naciones diferentes y Dios había decidido que el hermano mayor serviría al hermano menor. Sabemos que en esa época el primogénito, el mayor de los hermanos, siempre tenía privilegios, siempre tenía un favor respecto a los demás. El mayor se llevaba la bendición del padre. Pero ya vemos que hasta en el parto Jacob salió agarrado del pie de su hermano Esaú. Pues bien, llegó el momento en que Isaac quería bendecir a Esaú, el hermano mayor. Sin embargo, Rebeca y Jacob tramaron un engaño. Y sabemos que Jacob se vistió como de su hermano mayor y como Isaac estaba ciego, no lo reconoció. El resultado fue que Isaac bendijo a Jacob, al hermano menor. Cuando llegó Esaú y se descubrió toda esta trama, Esaú quiso matar a Jacob. Por eso Jacob tuvo que huir de allí. Una vez esta introducción, ¿no? Quería leer unos versículos en Génesis 32, a continuación de esta historia, el versículo 3 y en adelante dice: Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob y diciendo: Venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Vaya, que habían pasado 20 años de que ocurriera aquel engaño. Perdón. Y Jacob pensó que Esaú ya se habría olvidado, pero como hemos podido leer, eso no fue así. El tiempo no es suficiente para que algo se olvide. Y hay una frase que dice que la distancia es el olvido, pero sabemos que eso tampoco es así. Ni la distancia ni el tiempo es razón para que el pasado se olvide, y ni mucho menos que cambie algo del presente. Ni siquiera las cosas son suficientes. Jacob envió a los mensajeros a su hermano Esaú para mostrarle todo lo que había conseguido en esos años. Pero eso no impresionó ni hizo cambiar de idea a Esaú. Hay mucha gente que piensa que por tener poder ahora, por tener dinero, por tener quizás autoridad o muchas cosas, pueden tener gracia ante los demás. Mucha gente que ha hecho daño a otras personas creen que luego pueden comprar el perdón o la aprobación con cosas. Jacob quiso mostrar todos esos éxitos a su hermano. Y muchos creyentes hemos tenido pasados más o menos difíciles, y muchos creyentes que después de un pasado difícil, de quizá un tiempo de abusos o un tiempo en las drogas, quizás en prisión, quizás en la pobreza o abandono, sin embargo, luego caen en este error. Caen en el error de querer mostrar a la gente que ahora tienen éxito. Es bueno que exista ese coraje de superación, la verdad, y de no rendirse, esa valentía, pero detrás hay un orgullo de decirle a los demás: mira, yo sí pude. Y así le pasó a Jacob. Quería mostrar sus éxitos a su hermano, y ver si así hallaba gracia ante su hermano. No podemos pretender que el daño que hemos ocasionado a otros sea reparado por las cosas materiales. El dinero no puede sanar ese daño.
Es más, el dinero no sana nada. Tarde o temprano, cuando hay una herida espiritual y emocional, déjame decirte que ni el dinero ni los éxitos podrán sanar un corazón doloroso. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios, por su gracia, puede hacerlo. Sin embargo, esta historia que hemos recordado nos enseña algo muy bonito. Y es que el pasado no invalida el propósito de Dios. Es algo que debes recordar y repetirte a ti mismo. Mi pasado no impide ni invalida el propósito de Dios para mi vida. Esta historia de Jacob refleja muy bien este aspecto. Es un ejemplo muy claro de elección y soberanía de Dios. Si recordamos otra vez cómo empezó todo, Jacob no era el mayor. De hecho, por ese motivo Jacob no se merecía nada que correspondía al mayor de los dos hermanos. Pero a Dios le plació escoger a Jacob antes que él naciera para que fuera el mayor, para que recibiera una misión como de hermano mayor, mejor dicho. Mira lo que dice Romanos 9, 10, 12. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, quizás no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y aquí podemos entender sobre la gracia de Dios y su soberanía. Jacob no había hecho nada, no por obra, sino como dice aquí, por el que llama. Dicho de otra manera, por elección. Dios había elegido a Jacob. Y esto es muy importante entenderlo, porque aunque la elección es de Dios, Jacob podía decidir qué hacer con su vida. De hecho, sabemos que no empezó muy bien. Empezó engañando a su padre, robando la bendición a su hermano, mentir y robar. Vaya, que no es un buen comienzo. Y es tiempo de hacer un paréntesis, porque muchos dicen, yo acepto a Cristo, como si esa persona pudiera decidir sobre ello. Es Cristo el que nos acepta a cada uno, y es por gracia. Solo por gracia uno puede ser llevado al arrepentimiento y entregar su vida a Cristo para salvación. Cristo es el que, por su gracia, te lleva a sus brazos. Él es el pastor que busca la oveja perdida. Pero luego te toca a ti rendirte a esa gracia y decirle, Señor, entra en mi vida y haz de mí lo que quieras. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el propósito de Dios en tu vida no se elimina o cambia por tu pasado. Y esto debe de darte paz y sobre todo mucho agradecimiento a Dios, porque ahora estás aquí, a donde has llegado por la gracia de Dios, y lo que has pasado no ha impedido el propósito de Dios. En el ministerio en el que sirvo puedo ver muchos ejemplos de personas que ahora están viviendo el propósito de Dios en sus vidas, a pesar de haber pasado tiempo viviendo un pasado pues nada prometedor. Yo mismo puedo dar testimonio que ahora vivo dentro del propósito de Dios para mi vida como misionero, como siervo 24 horas, 7 días de la semana, todos los días del año, cuando en mi pasado andaba como Jacob, haciendo daño a personas que me amaban. Y quizás tú puedas reconocer en tu vida esto también. En el pasado, tus actos, tus decisiones, los errores que cometiste no estaban dentro del propósito de Dios. Por eso, esta palabra tiene que servirte de sanidad. Porque a pesar de ello, de que no hayas andado en el plan de Dios durante años, eres elegido o elegida por Dios. Mira, escucha esto. Antes de que fallaras, Dios ya te conocía. Como dijo al profeta Jeremías, antes de que nacieras yo te conocí. Y Dios ya sabía cada etapa de tu vida. Hay gente que piensa que Dios tiene un plan para tu vida y que, bueno, si luego tú haces otras cosas, pues el plan ha fallado y entonces Dios dice, bueno, voy a hacer un plan B, porque el primer plan como ha fallado, pues... Pero no lo creas, hermano o hermana. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan para ti, único y exclusivo, un plan perfecto que te llevará a ser como Cristo y vivir eternamente junto con Él en su gloria. ¿No te parece un buen plan? Pero Dios no planea un plan B o C por si falla el plan A. Y esto lo puedo ver en Abraham, lo puedo ver en Jacob, en Pablo, lo veo en Pedro. Muchas veces en la Biblia veo como el plan de Dios es el mismo siempre, a pesar de los errores de las personas. Mira Jacob, engañó a su padre. Su pasado se ensució de mentira y de robo a su hermano y a su padre. Pero Dios usó eso para cumplir la promesa en la vida de Jacob. Dios nos escogió antes de nuestros errores, antes de nacer, antes de no tener vida física, Dios ya te escogió. Y ese plan es perfecto para ti.
Creo que me puedes entender. No dejes que nada ni nadie te haga creer otra cosa. Antes de que hubieras sido abandonado o abandonada, antes de estar enganchado a las drogas, antes de encadenarte a la pornografía, antes de ser un mentiroso o un manipulador, antes de alejarte de Dios y hacerte cómplice del mundo, antes de todo eso, Dios había puesto sus ojos en ti. Dios te había escogido antes de dejar la iglesia, antes de tirar la toalla en el ministerio. Dios nos escogió antes de nuestros errores y antes del pasado que hayas acumulado hasta ahora. Este es el grito de la atalaya. Dios te ha elegido con un propósito, y sea cual sea tu pasado, no invalida ese propósito. Dios no cambia. Él tiene el mismo plan para ti. No te dejes engañar por lo que hayas hecho en el pasado, o quizás estés viviendo hasta este mismo momento. Quizás muchos no lo entiendan, pero cuando hablamos de la gracia de Dios, no se trata de sumar esto, restar lo otro, multiplicar por aquí, por allá, no. Se trata de gracia, porque Dios quiere, porque Dios es soberano. Y como Dios escogió a Jacob, también te ha escogido a ti. Dios no escoge a los buenos. Dios no escoge a los buenos, porque dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado el Señor escogió para avergonzar a los que se creen buenos. Y quiero acabar compartiendo con vosotros que este pasaje, este pensamiento me ha bendecido muchísimo, porque me ha llevado a dejar de confiar en mis obras y me ha llevado a depender de la gracia de Dios. Jacob no hizo nada, solo recibir la gracia de Dios. Y ni tú ni yo hemos hecho nada para merecer tanto de parte de Dios. Cristo hizo todo. Por Cristo hay un plan perfecto y de salvación para nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en el día de hoy quiero gritar desde la atalaya que Dios en su misericordia ha derramado su gracia sobre ti, sin importar tu pecado, tu pasado. El plan de Dios para tu vida es el mismo. No dejes escapar esta oportunidad y ríndete a su voluntad. Desde aquí, hoy le doy gracias a Dios por su amor, por haber pensado y elegido antes de nacer en cada uno de nosotros. Que Dios te siga llenando de su gracia para cumplir en tu vida su propósito. Que Dios te bendiga.